Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy, día domingo 8 de enero de 2023, nos encontramos en la celebración de la solemnidad del bautismo del Señor, y con esto pues se da inicio al nuevo tiempo litúrgico que es conocido como el tiempo ordinario, y continuamos en el ciclo A. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Sellamos nuestro pasado, presente y futuro. Sellamos a nuestros hijos, familiares, seres queridos, a nuestras mascotas. Y sellamos a los bienes materiales y financieros. También sellamos los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir como hermanos en Cristo la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos una liturgia de la palabra que nos presenta la primera lectura tomada del profeta Isaías. Esta lectura forma parte de lo que se conoce como los cánticos del siervo. Son 4. El primero se encuentra en el capítulo 42, el segundo en el capítulo 49, el tercero en el capítulo 50 y el cuarto en el capítulo 53. Y el Evangelio del día de hoy según San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Por aquellos días vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos en Cristo, y pues las reflexiones del día de hoy, las 3 reflexiones, la primera de ellas se refiere a hijos de Dios. Primero recordemos que el Hijo de Dios es Jesús. Es el único Hijo de Dios, el unigénito enviado por Dios, engendrado, como ya lo he dicho en varias oportunidades, lo dice la palabra de Dios y lo dice el catecismo y toda la tradición bimilenaria de la Iglesia, en el vientre de la Santísima Inmaculada Virgen María. Ese es el primer punto. Muchas veces en algunos encuentros, algunos retiros, algunos cursos de formación, talleres, ¿verdad?, uno pregunta a las personas, o sueles escuchar sin hacer la pregunta, que todos somos hijos de Dios. No es así. No es así. Somos hijos de Dios a través, cuando recibimos el sacramento del bautismo, que es el primer sacramento de iniciación cristiana. Eso es muy importante, querido hermano católico, conoce tu fe. Ahora bien, Jesús es el único Hijo de Dios y nosotros entramos a formar parte de su cuerpo místico y de la Iglesia, ¿verdad?, como miembros de la Iglesia, una vez que somos bautizados. Ahora, Cristo se bautiza para cumplir una etapa del plan de salvación. Lo vemos hoy en el versículo 15. Fíjate cuando Juan le dice: «Tú vienes a mí», como diciendo: «¿Quién soy yo para bautizarte a ti? Tú deberías bautizarme a mí». Bueno, es una pregunta bastante humana, bastante lógica. Sin embargo, mira lo que le responde Jesús: «Deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse». Recuerda que también siempre se ha dicho que Jesús viene a dar plenitud a todo lo que ya está escrito, todo lo que son las leyes, los 10 mandamientos, que siempre he dicho son absolutos, no hay que relativizarlos, ¿verdad? Siguen siendo los mismos 10 mandamientos,
aunque la forma, digamos, de vida haya cambiado en algunos aspectos. Por ejemplo, el bautismo antes se hacía en los ríos, por ejemplo, por decirte algo que recuerdo ahorita. Bueno, ahora se hace en una pila bautismal, bueno, porque están las ciudades, las construcciones de las grandes ciudades, bueno, sin entrar en mucha profundización sobre esto, sin embargo, es una manera un poquito de iluminar este punto. Ahora, él se cumple entonces se bautiza, para cumplir una etapa del plan de salvación que, recordemos que Juan, ¿verdad? Dentro de este plan de salvación de Dios Padre que lo envía a Jesús, ¿verdad? Para que se haga hombre como tú y como yo, Juan es su precursor y es quien ha estado llamando al arrepentimiento y al perdón. Recuerda lo que nosotros decimos o nos dicen cuando nos imponen las cenizas en el miércoles de ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces Jesús está llamando a una conversión. Es el bautismo de Juan, que Jesús también le dice que lo va a recibir, como te acabo de volver a releer, para cumplir todo lo que debe hacer. Jesús viene a dar cumplimiento y plenitud, ciertamente nos da un mandamiento nuevo, como también ya le hemos compartido en otros momentos: ámense como yo los he amado, los unos a los otros, como yo los he amado. Y con el bautismo Jesús comienza su misión como hijo y siervo del Padre. ¿Qué lo dice el profeta Isaías en el versículo 1 del capítulo 42? Dice: he aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Esto es muy importante: he puesto mi espíritu sobre él. Fíjate que, como decíamos ahorita, hace unos instantes, Juan bautizaba, ¿verdad?, con agua, y él invitaba y proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús recibe el Espíritu Santo y está justamente allí la manifestación, la epifanía de Jesús como Mesías de Israel. Te lo decía en estos días: Mesías de Israel, Hijo único de Dios y Salvador del mundo. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 535. Y también interesante destacar que allí vemos la presencia maravillosa, dogma de nuestra fe católica, de la Santísima Trinidad. Está el Padre que dice: este es mi Hijo amado. Está el Espíritu Santo en forma de paloma y está Jesús recibiendo el bautismo. Bien, queridos hermanos, volvemos otra vez a este encuentro con la palabra de Dios, con el segundo punto de reflexión, que lo he llamado continuidad. Fíjate bien en lo siguiente: Jesús, ¿verdad?, es enviado por Dios y se hace carne, ¿verdad? Sin embargo, Dios no lo envió solamente para que quedara como hombre, sino también para que, bueno, dentro de su misión como hombre, como Dios, se solidarizara con el ser humano, con las personas más humildes, con los más desposeídos, con los más pobres, con los pecadores, para hablarles de la salvación y de qué se debe hacer, cómo se debe hacer para conseguir, invitándonos a una vida de santidad, estar en una vida de gracia, con alegría, con fe, con esperanza, con amor. Y como te decía hace unos instantes, cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, que es la puerta de entrada al resto de los sacramentos, el bautismo te abre completamente a una gracia, una vida nueva, una vida llena de bendiciones. También nosotros podríamos preguntarnos en este momento: ¿qué ha pasado con esas aguas, ¿verdad?, que yo recibí en mi bautismo? ¿Hay continuidad en mi vida de fe con esa invitación a la conversión a la cual he sido llamado, llamada a no seguir una vida de pecado, a ser también esa agua viva, esa persona en gracia de Dios, esa persona bautizada, sacramentada, algo sagrado que yo he recibido en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo, en mi vida? Yo lo estoy también compartiendo, me estoy ocupando de hacerlo, digamos, partícipe de otras personas para que también se adhieran a ese cuerpo místico de Cristo, para que también entren a formar parte de la Iglesia Católica. Y esta parte de la reflexión, este punto número 2, lo quiero cerrar con Romanos 6:4,
porque así como te decía que el bautismo es la entrada, es la puerta de los sacramentos, nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. La diferencia con el bautismo de Juan, ¿verdad? Jesús nos da el Espíritu Santo que nos invita a caminar una vida nueva con Cristo Jesús. Y bien, queridos hermanos, el tercer punto lo he llamado un solo bautismo. Me parece muy importante recordar que para nosotros de profesión de fe católica hay un solo bautismo, y esto lo puedes confrontar bíblicamente en Efesios 4 del 5 al 6. Y recordemos también que con el bautismo se nos borra el pecado original. Sin embargo, recordemos que queda lo que se conoce como la concupiscencia, ¿verdad? Que es la tendencia del ser humano a hacer el mal. Ahora bien, si hemos recibido ese bautismo, o sea, hay un solo bautismo que nos une a todos como Iglesia Católica, Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, la Iglesia de la luz verdadera de Jesús, que es camino, verdad y vida. Bueno, debemos preguntarnos el día de hoy qué estamos haciendo nosotros para mantener nuestra pureza de cuerpo, nuestra pureza de pensamiento, de alma, de espíritu, si estamos trabajando responsablemente en la transformación de la realidad, por lo menos la realidad inmediata, ¿verdad?, que nos rodea, que podríamos decir que es la familia, la comunidad donde vivo, la comunidad de vecinos, en la parroquia, donde haces vida apostólica, tu vida de apostolado, tu servicio, en tu lugar de trabajo. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ese solo bautismo realmente nos reúna a todos como el rebaño de Cristo Jesús, ¿verdad?, como una sola iglesia, donde pues profesamos y anunciamos una vida nueva, una fe viva en Cristo que ha resucitado, y que a través del bautismo, a través de sus enseñanzas, a través de su predicación y de su palabra muy importante, pues nosotros todos los días debemos esforzarnos cada día más por mantenernos puros, por mantener nuestra santidad, para ser también nosotros esas personas que busquemos que otras personas, valga la redundancia, que están a nuestro alrededor, también sean purificados, también tengan la posibilidad de salvar sus almas. Y en ese orden de ideas, ¿verdad?, pues pasamos a ser todos hijos de Dios a través del sacramento del bautismo. Por eso vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que tengas un excelente día. Recuerda darle like, recuerda suscribirte, recuerda compartir estas reflexiones que el Señor nos regala todos los días, a ti y a mí, con mucho amor, cariño y dedicación. Recuerda, Jesús te ama y María también. Tú y yo, unidos al Señor. Que Dios te bendiga.